Nosotros llevamos, digo nosotros porque realmente donde estoy hoy parado no es por mi mérito únicamente, sino que tengo hoy dos co-founders, pero inicié con una co-founder, Mariana. Y nosotros empezamos buscando justo algunas problemáticas que tuviera cierta industria. Entonces, para que se den una idea de la evolución que ha tenido esto, nosotros empezamos con flores. Nada que ver. O sea, hoy estamos haciendo automatización fiscal, infraestructura fiscal, pero todo empezó y lo detonaron dos pedazos de cosas tan naturales como las flores. Y nosotros lo que intentamos siempre fue cómo ser lo más eficientes posibles en todos sentidos. O sea, esa es una de las formas en las que nosotros siempre hemos operado. Entonces, nosotros lanzamos esta empresa de flores. La idea de las flores era una especie de Uber para toda la industria floral. O sea, si tú quisieras vender flores, podías en tu casa hacer tu arreglo y venderlo y nosotros te conectábamos con la persona más cercana para que el tiempo de vida del producto fuera lo más lejano posible, o sea, al ser un perecedero, ¿no? Entonces empezamos con eso. Eso nos dio pauta al siguiente problema que teníamos o que encontramos en ese entonces. Y para, insisto, no hacerles el cuento tan largo, nosotros después de eso acabamos con una plataforma para contratar freelancers. Hasta ese momento no era un problema tan grande el tema de facturación y conciliación para nosotros, o sea, era relativamente sencillo de manejar. Pero ya que llegamos a este punto de los freelancers, se volvió sumamente complicado porque teníamos que manejar la operación de la empresa y ayudar a 10,000 freelancers en toda Latinoamérica a manejar estos temas también. Entonces nosotros ya estábamos operando con 300 empresas y 10,000 freelancers. Entonces era ya una operación considerable y solamente éramos dos personas, éramos Mariana y yo. Entonces, con este afán de ser lo más eficientes posibles, buscamos todas estas cosas que nos estaban quitando tiempo, ¿no? Entonces, una de ellas definitivamente era la facturación, era la emisión de ciertos contratos que tenían que pasar en el proceso, etcétera. Entonces, lo que yo hice, tengo la gran ventaja de ser técnico, entonces en ese entonces, pues era muy fácil agarrar ese problemita e intentar sacarle la vuelta. Entonces yo desarrollé un sistema para que en cuanto una transacción cayera en la empresa, se facturara de forma automática o se creara un portal para que nuestro cliente pudiera llenar su información y se facturara. Entonces, así fue un poquito como llegamos al problema. Pues realmente es algo con lo que hemos vivido todas las empresas, puedo decirte en el mundo, pero vamos a enfocarnos en México. O sea, la regulación nos cambia y nos tenemos que adaptar. Entonces, creo que una de las grandes cosas que pasa con este punto en específico de la facturación y conciliación es que lo dejamos de ver como un problema porque lo tenemos que hacer sí o sí. Entonces es esa piedrita que tienes en el zapato que si caminas 1 kilómetro con la piedrita no la vas a sentir como una piedrita, va a ser parte de ti. Entonces yo decidí que eso no tenía que ser parte de la empresa, de no teníamos que operar de esa manera. Y entonces fue como entramos a como resolver algo que pareciera no ser un problema ya estando tanto tiempo operativo, ¿no? Entonces así fue como llegamos a resolver eso. Al final, digo, la historia ahí no termina tan bonito porque en México llega la ley de outsourcing y termina con nuestra operación. O sea, de 0 a 1, literalmente lanzan la ley, las empresas ya no sabían qué era, no sabían o sea, esa área tan gris, entonces nos dijeron literalmente las 300 empresas que teníamos yo ya no puedo contratarte porque no sé qué va a pasar, o sea, no sé si puedo contratar freelancers, mis abogados no me saben decir todavía, entonces no puedo. Entonces la operación nos mató, o sea, teniendo las 300 empresas en México, los freelancers estaban por todos lados, pero nos mató, entonces haber resuelto ese problema interno fue lo que nos salvó a futuro y seguimos aquí operativos gracias a eso. Pero fue interesante porque al inicio, insisto, no lo veíamos como un problema, sino lo veíamos como algo que podíamos eficientar. En este Fue una tema de la iteración, ¿no? preconceptualización de Geekstar, y con esta historia que nos estás contando, ¿a qué te enfrentaste cuando empezaste a tocar a tus primeros clientes? Una vez que tuviste que este problema sí era muy tuyo, ¿qué encontraste? ¿Gente con puro Excel? Digo, antes sí había ciertos software de automatización, pero creo que de una manera muy, muy básica o que eran poco conocido. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? Sí, creo que hasta la fecha me sigo encontrando con casos diferentes. Creo que es una de esas cosas que
la gente resuelve de una manera diferente. O sea, tal vez la idea de un Excel puede ser lo primero que se nos venía a la mente, pero nos encontrábamos con gente que de plano no usaba nada. O sea, era como, pues yo me acuerdo que vendí esto y se lo mando al contador y que el contador se haga bolas. Entonces, creo que, y eso imagínense en empresas ya medianas, tirándole a grandes, con mucha facturación. Entonces, creo que no, o sea, no teníamos como una expectativa al inicio de cómo hacerlo porque nosotros no veníamos haciéndolo de una forma tan tradicional. O sea, antes de lograr automatizarlo era muy diferente. O sea, a veces teníamos un Airtable, a veces el Airtable ya no funcionaba y nos pasábamos a solo WhatsApp. O sea, como que lo manejábamos de maneras totalmente diferentes en diferentes periodos de tiempo. Entonces, no nos cerramos con una idea de cómo lo hacían, y sin embargo, hoy me sigo encontrando con casos cuando llegan clientes de yo lo hago de esta manera y es como, ah, mira, qué curioso. O sea, qué curioso que lo lograste resolver de una manera. No creo que hubiera habido algo tan automatizado como lo que tenemos hoy. O sea, creo que la mayor automatización que teníamos en ese entonces, hace 3 años, era que yo te mostraba los pagos. O sea, y se acabó. O sea, no había más automatización que esa. O sea, y entonces la industria como que perdió un poco el qué es la automatización real. Nosotros llegamos a poner, no quiero decir que fuimos los primeros porque seguramente habrá otros jugadores allá, pero llegamos como a sí cambiar un poquito esa percepción de automatización que tenía la industria, ¿no? O sea, nosotros sí te lo manejamos sin que tengas que estar ahí. O sea, no tienes que mover un solo dedo. Entonces, esa parte creo que sí cambió. Al final, insisto, las empresas lo hacían de una manera completamente diferente. Hay quienes sí nos piden que nos readaptemos al proceso que tienen. Vamos a pensar que muchos, o sea, cuando ya eran como súper sofisticados, ya están usando algún RP. Entonces, sí ha habido los clientes que nos dicen, oye, a ver, mi RP no me funciona, no tiene ninguna automatización, quiero meterte a ti en el centro, pero quiero que vuelvas a mi ciclo tradicional. O sea, no me muevas esa parte porque eso es lo que ya conocemos, eso es lo que ya entendemos. Entonces, regrésame toda la información al RP. Perfecto. Y hay quienes lo hacen con el Excel. O sea, digo, con Excel no tenemos tanto, pero con Google Sheets, por ejemplo, sí, que es vuélveme a poner ahí la factura. O sea, no importa, yo quiero verlo ahí, así es como lo entiende, no sé, Mariana, y vete con Mariana y explícale a ver si te cacha. Y si no, pues regrésame el Excel, ¿no? Entonces, volvemos como a ese flujo tradicional, pero la gente sí ha adaptado esta forma diferente de operar en cierto sentido. Oye, Santiago, y justo Ok, ok. aquí me surge una duda grande. ¿Cuál es como esta principal fricción que tú tienes para que integren Geekstack? Porque, por supuesto, están las empresas que tienen a su contador de toda la vida, justo como lo acabas de decir, tienen al Excel de toda la vida y así funcionan, ¿no? Pero justo de pronto pues empiezas a tener otro tipo de fricciones por complicaciones un poco más, vaya la redundancia, más complejas, ¿no? Y justo hace poco estaba leyendo en el Harvard Business Review que muchas veces ni siquiera tiene que ver con tecnología, tiene que ver más con cuestiones de liderazgo, ¿no? Entonces, el estar dispuesto a implementar y que esa realmente es la complejidad más grande, ¿no? No por lo técnico, sino por el miedo al cambio. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que la misma industria se ha metido el pie, de cierta manera, en esta, o sea, en esta industria específica. O sea, no puedo hablar de otras, pero vamos a enfocarnos en la parte fiscal, un poquito contable, cobranza, etcétera. Y siento que la industria ha sido la única culpable de que hoy estemos sufriendo un poquito de fricción al poder entrar a estos sistemas. ¿Por qué digo que es la industria? Muchas veces nos pasa que llegamos con algún nuevo cliente, llegamos, o sea, buscándolos, diciendo, oye, yo te puedo ayudar a que esto sea más eficiente. Y la primera cosa con los que nos topamos es, no te puedo pagar el costo de implementación, ¿no? Entonces la misma industria en su tiempo se metió el pie cobrándote, o sea, unos precios altísimos para implementarte algo. Entonces la gente ya está súper sesgada de que existe un costo de implementación. Entonces eso, cuando nosotros llegamos y le decimos, no te cobramos nada, o sea, en 15 minutos estás conectado, es como, no te lo creo. Entonces nos topamos con otra parte que es me estás vendiendo humo y no sé, ¿no? O sea, no te creo que realmente lo logres. Entonces esas dos cosas son importantes. Sí tenemos otra parte humana, o sea, otros nos hemos enfrentado con oye, pero es que mis contadores, yo ya tengo a mi contador, ya tengo a mi equipo y no los quiero, o sea, no los quiero quitar.
¿no? Entonces esa parte también, y voy a decir algo importante, qué bueno que eso sea una fricción, o sea, demuestra mucho de la parte humana de los negocios que tenemos, al menos en Latinoamérica, pero una parte creo que es clave es que no quitamos a nadie de la operación, hacemos que sean eficientes. Y la gente cuando se da cuenta de que la eficiencia lleva a detonar en cosas súper positivas, o sea, si Juanito estaba pensando en hacer la factura y hoy puede pensar en cómo cobrar mejor, eso va a detonar en cosas mucho más positivas que el solamente hacer la operación que te obliga el gobierno a hacer, ¿no? Entonces, cuando lo entienden, ya cambia un poquito la percepción, pero sí hay cierta fricción hacia no quiero que me quites a Juanito, porque pues si no voy a dejar sin trabajo a Juanito, ¿no? Y eso no te va a quitar Juanito, vamos a hacer que Juanito haga cosas muchísimo más valiosas en la compañía, ¿no? Entonces, ya que las empresas lo entienden, lo tienen ahí visto, si hemos tenido empresas que tenían 10 personas haciendo esto y hoy hay media persona, o sea, que se mete nada más a ver que todo esté corriendo bien y las demás están en otras áreas del negocio, o sea, no nos ha tocado ver que despidan a nadie, al contrario, sino que los van poniendo en otras áreas que pueden tener más impacto. Entonces, sí ha sido interesante toparnos con eso, pero creo que la parte más importante es la misma industria se metió mucho el pie en ese tema.